Bienvenidos. Mi nombre es Alejandro Agudelo Escudero, hago parte del grupo de médicos del Hospital San José de Salgar. El día de hoy vamos a hablar acerca de tres temas fundamentales que tanto pues como para nosotros como institución, como para ustedes como comunidad del municipio de Salgar. Estos tres temas fundamentales son la hipertensión, la diabetes y la enfermedad renal crónica. Es importante pues hablar de estos tres temas, ya que en nuestra comunidad pues, o en el municipio de Salgar muchos de nuestros pacientes mayores de 40 años presentan una o dos o más enfermedades pues, de estas características que acabo de explicar. Eso no se aleja pues, como en cuanto a la población de Colombia ni a la población pues, mundial, ya que la mayoría de los pacientes de 40 años presenta alguna de estas tres enfermedades. Por lo tanto, es importante pues, que ustedes como pacientes conozcan acerca de estas enfermedades pues, que son fundamentales. Entonces, lo principal que vamos a hablar acerca de estas enfermedades son pues, vamos a hablar de cada una de ellas, qué es la enfermedad, qué factores de riesgo pueden presentarse para estas, cómo podemos prevenirlas y en caso de que las presentemos, qué posibles complicaciones se pueden presentar y cómo se tratarían. ¿Listo? Entonces, al principio, en esta charla vamos a hablar acerca de qué es la hipertensión. No sé si se acuerdan del video anterior donde más o menos explicaba qué era, qué enfermedades presentaban, pero en sí algo pues vamos a retomar nuevamente qué es la enfermedad. Entonces, ¿qué es la hipertensión? Es presentar una presión sistólica mayor de 140 en personas menores de 50 años y en mayores de 50 años presentar una presión sistólica mayor de 150 y una presión diastólica mayor de 90 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir esto? Que la hipertensión pues es al momento de que usted le toma la presión al paciente, si tiene esas presiones altas se puede hacer un diagnóstico. ¿Qué quiere decir eso? Que al momento de las tomas de las presiones la persona obtenga cifras tensionales mayores de 140-90 en menores de 50 años y en mayores de 50 años sean de 150-90. ¿Listo? ¿Cómo podemos prevenir esta enfermedad? Como ya había explicado anteriormente en los videos pues, anteriores, el modo de prevenir esta enfermedad fundamentalmente es evitando pues, como los factores de riesgo, lo que son el sedentarismo, o por ejemplo no hacer ejercicio. ¿Listo? Es fundamental que todos hagamos ejercicio. ¿Qué recomiendan las guías colombianas y las guías internacionales? Que sean aproximadamente 150 minutos a la semana o 30 minutos al día por 5 días. Eso es fundamental. El ejercicio tiene que ser ya sea aeróbico o anaeróbico y que el cuerpo realmente se sienta fatigado, que usted sienta que el corazón pues aumenta su frecuencia cardíaca, que usted se sienta pues como cansado, agotado y realmente usted vea que está haciendo un ejercicio físico pues que valga la pena. La otra forma de prevenirlo es teniendo una buena alimentación, evitar lo que son las grasas, los fritos, consumir buena fruta, buena verdura. Eso es fundamental pues como para prevenir pues como la enfermedad. Una dieta balanceada con bajos carbohidratos, o sea azúcares, panes, parma y esas grasas que es mejor evitarlo pues porque eso puede llevar a aumento del factor de riesgo para prevenir la enfermedad. Listo. Otra forma es, ya que si uno presenta pues como el antecedente familiar de que el padre o la madre o los hermanos presentan cifras tensionales elevadas, ahí sí debe uno tener pues como más razón para cuidarse pues y prevenir más como la enfermedad, ya que solo presentar un familiar de primer grado, sea padre, madre o hermano, que tenga la enfermedad es un factor de riesgo muy fuerte para presentar pues como dicha enfermedad. ¿Qué complicaciones podemos tener en cuanto a la enfermedad? La enfermedad pues cuando ya se hace el diagnóstico de la misma es importante pues como evitar las complicaciones, la cual principalmente son aterosclerosis, que nos lleva y nos puede producir a infartos ya sean del miocardio, sea del corazón, como infartos cerebrales, que son pues como las principales complicaciones. Pero ahorita vamos a hablar de una complicación fundamental que es la enfermedad renal crónica y el daño de las arterias renales, que hace que se cambie pues y modifique como la estructura renal y así producir pues como daño de las nefronas, que son las células renales pues como principales. Pero eso es un tema que vamos a hablar pues mucho más adelante.
Otra de las complicaciones son el daño de las arterias de las extremidades, pues como inferiores principalmente, la que conocemos como insuficiencia arterial periférica, ya que produce pues como el daño y evita pues como la circulación en los miembros inferiores, produciendo dolor, hinchazón o edema y complicaciones pues como úlceras, como daño vascular. Entonces esas son pues como las principales complicaciones. En cuanto al tratamiento pues de la enfermedad, pues todos conocemos que existen múltiples medicamentos para el manejo de la misma. Sin embargo, es fundamental pues que la persona adquiera estilos de vida saludables, como ya dije anteriormente, pues hacer ejercicio, la dieta y esas cosas pues anteriormente descritas. En cuanto al tratamiento pues de la hipertensión, es importante manejar pues como una regularidad en cuanto a los medicamentos. Lo que son por ejemplo IECAS, ARA2, tiazidas, que ahorita pues más adelante vamos a explicar cada uno de ellos. Vamos a empezar pues por lo que conocemos como los IECAS, que son inhibidores de la angiotensina, los que conocemos como el enalapril, y principalmente pues en nuestra comunidad viene de 5 y 20 miligramos, se toma ya sea 1 o 2 veces al día. Lo más importante es que ustedes, según el criterio del médico, se tomen pues como al criterio del mismo, ¿cierto? Y la regularidad de este manejo pues en cuanto al tratamiento. Los otros son las tiazidas, la que conocemos pues como la hidroclorotiazida, o como ustedes lo conocen como para eliminar, ¿cierto? Es un tratamiento pues fundamental también, ya que evita pues como elevaciones, es muy buen medicamento con bajas efectos adversos, pero uno debe ser regular, ¿listo? Los otros que conocemos son los ARA2, los que conocemos como los sartán, ¿cierto? También es un muy buen medicamento y debe tomarse también pues como a criterio del médico. Vamos a hablar acerca de la diabetes, que es una enfermedad pues de gran predominio en nuestra comunidad. Vamos a quitar unos mitos acerca de la misma. Vamos a empezar sobre todo pues como hablando qué es la enfermedad, qué es la diabetes. La diabetes es tener la glicemia, o sea el azúcar en la sangre más elevada de lo normal. Eso se puede presentar por muchas causas, listo. Hay varios tipos de diabetes que próximamente vamos a hablar pues y aclarar acerca de esto, listo. El páncreas es un órgano endocrino, o sea que produce una hormona que es la insulina, que es la encargada de meter el azúcar, pues por decirlo de alguna manera, meter el azúcar en las células para que ésta pueda funcionar y ellos puedan obtener así la energía para pues realizar sus funciones normales. ¿Qué pasa? Cuando la insulina o el páncreas produce, pues está escasa o produce pues en baja cantidad, el azúcar queda alta en nuestro cuerpo y así, pues como explicaba anteriormente, es difícil que las células obtengan pues como su energía de parte de la glucosa, ¿listo? Entonces, eso es qué es la enfermedad, ¿listo? Vamos a hablar de qué tipos de diabetes existen. Existe la diabetes tipo 1, que es que el paciente, que se presenta principalmente en personas menores de 40 años, y es que el paciente por causas genéticas no tiene unas células que son las células beta del páncreas, o las tiene muy poquitas y estas se agotan fácilmente y entonces alcanzan a producir cierta cantidad de insulina, pero después no tienen nada de insulina. Pueden presentar complicaciones como son la cetoacidosis o los estados hiperosmolar, ¿cierto? Pero eso es un tema aparte pues que no viene en este momento al caso. Pero sí calcar pues como que estos pacientes requieren de manejo de insulina de por vida, ya que el cuerpo no es capaz de producirla. Es diferente a los pacientes con el otro tipo de diabetes que conocemos como diabetes mellitus tipo 2, que son los pacientes que son mayores de 40 años, que presentan y inician con diabetes, y esto es debido a que el cuerpo produce una resistencia a la insulina, o que las células, por ejemplo las principales células que son las del corazón y las células musculares, no son capaces como de obtener, pues como de utilizar bien esa insulina y meter bien la glucosa, o sea el azúcar, para que ellas realicen bien sus funciones. ¿Qué quiere decir esto? Entonces el paciente durante su juventud no presenta ninguna enfermedad, pero después de los 40 años puede presentar esa resistencia y así necesitar medicamentos que ayuden tanto para que esa resistencia disminuya, o sea que el cuerpo y las células obtengan más fácil esa insulina para meter la glucosa y así utilizar su energía, como ya terapias pues como de reemplazo de insulina, ya cuando las células se agotan realmente o la resistencia es mucha, para así aumentar pues como la parte
de su funcionalidad dependiente de la glucosa, o sea, para obtener su energía. Listo. También conocemos un tipo de diabetes que se conoce como la diabetes tipo LADA, que es muy parecida a la tipo 1, solo que se presenta en personas como mayores de 20 años, de 20 a 40 años, pero tiene pues como las mismas características de la diabetes tipo 1. Listo. ¿Qué síntomas presentan las personas que tienen la diabetes? Principalmente son como fatiga, cansancio, dolorcitos de cabeza, que conocemos pues como cefaleas, y ya pueden presentar pues como ciertos mareos y algunos de estos síntomas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes? O ustedes que sientan como estos síntomas, deben pues como acudir pues como del médico y pues como decir qué síntomas presentan, y el médico sospechar. Pues no quiere decir que todas las personas que tengan estos síntomas tengan diabetes, pero sí es unos síntomas que pueden hacer sospechar al médico que tiene la enfermedad, ¿cierto? ¿Cómo se diagnostica la enfermedad? Principalmente se diagnostica de 4 maneras. ¿Listo? La primera sería que usted en la mañana, o sea en ayunas, sin haber tomado ningún alimento, le hagan un examen de la glicemia y esta le dé por encima de 126. ¿Listo? Y eso debe ser en 2 tomas separadas, aproximadamente de 1 semana. Con eso podemos hacer el diagnóstico de diabetes. ¿Listo? La otra sería que usted le hagan una hemoglobina glicada o una hemoglobina glicosilada, que es como la hemoglobina del azúcar. Mira a ver cómo están los niveles. Si eso le da a usted mayor de 6.5, eso le hace el diagnóstico de la diabetes. La otra forma que podemos hacer el diagnóstico de la misma es que a usted le tomen una prueba de tolerancia oral a la glucosa, o sea que usted le den como una dosis alta, que son 75 gramos de azúcar, se lo tomen y le tomen la glicemia a las 2 horas. Si esa le da mayor de 200, usted hace el diagnóstico de diabetes mellitus. Y la otra forma es que usted en cualquier momento del día le tomen una glicemia y esta le dé mayor de 200. Eso le hace el diagnóstico de diabetes. Así es como se diagnostica la enfermedad. ¿Qué factores de riesgo se presentan para usted desarrollar la diabetes? Prácticamente son los mismos que para usted desarrollar pues como la hipertensión. Son cambios en el estilo de vida, el ejercicio, como mencioné anteriormente, es fundamental. Las dietas, el cuidado de la dieta, evitar pues como los azúcares, las cargas altas de carbohidratos, el sedentarismo, que es pues por ejemplo no hacer ejercicio. El tabaquismo también es una parte fundamental, pues como que destruye pues como las células y daña muchos tejidos en la circulación pues de la sangre. La gente que sufre, por ejemplo, de pancreatitis constantemente, ya sea por alcohol, por causas pues biliares o algo que no viene pues como al tema, la pancreatitis puede desarrollar pues como daños crónicos pues como del páncreas, y así desarrollar más adelante lo que es una diabetes mellitus. La obesidad es un factor importantísimo para la misma, ya que el cuerpo, pues al ser pues como más grande por volumen y todas esas cosas, presenta pues como una mayor resistencia a la misma. Entonces la obesidad es fundamental como un factor de riesgo para iniciar pues como con la diabetes mellitus. Entonces las personas que son obesas tienen un riesgo mayor de tener la enfermedad. Y lo otro es pues obviamente lo que habíamos hablado anteriormente, las causas genéticas. Pues si vos tenés un familiar de primer grado que sufra de diabetes, no quiere decir que vayas a tener la enfermedad, pero sí tenés obviamente un factor de riesgo mucho mayor para presentar la enfermedad. Estos ya son pues como los principales factores de riesgo. ¿Cómo la podemos prevenir? Obviamente previniendo todos estos factores de riesgo, haciendo ejercicio, comiendo bien, ¿cierto? Evitando ser obeso, o si ya somos obesos, pues de iniciar pues como un protocolo de ejercicios y una alimentación casi que guiada por un profesional de nutrición para evitar pues como esta situación. Las complicaciones principalmente pueden presentarse ya sean micro o macrovasculares. Las microvasculares, la principal sería pues como la retinopatía diabética, es un factor de riesgo y es casi que la primera causa de ceguera a nivel mundial. Entonces es un factor de riesgo pues que podemos prevenir controlando los niveles del azúcar en la sangre y manejándola pues correctamente. Las
las complicaciones macrovasculares ya serían, pues como anteriormente dije, también pueden ser causadas por la hipertensión, que son como aterosclerosis, daños en las arterias y en las venas, produciendo así como factores de riesgo mayores para presentar lo que son infartos o problemas cardiovasculares, cerebrovasculares, como lo que llamamos nosotros el derrame, que son pues como sangrados o trombos pues en la parte cerebral, daños en las arterias renales o en los riñones mismos, produciendo así lo que más adelante vamos a hablar como enfermedad renal crónica, y lo que son pues como daños neuropáticos, una neuropatía diabética, que es el daño de los nervios, principalmente se presenta en los miembros inferiores y en las arterias o arteriovasculares, pues como lo que llamamos nosotros el pie diabético, que es un conjunto del daño tanto neuropático como arterial, ¿cierto? Entonces, al dañarse eso, como las estructuras vasculares y los nervios, el paciente pierde sensibilidad y, por ejemplo, él tiene una lesión pues como en los miembros inferiores, produciendo problemas pues como para la cicatrización, para que llegue bien la sangre por el daño también arterial y vascular, y esto hace un aumento de que el paciente sufra pues como infecciones y así producir un pie diabético. Por eso es que muchas personas que sufren estas enfermedades, ustedes las ven y son amputadas. Entonces eso es una complicación pues muy grave que se me olvidó mencionar anteriormente, que presentan estos pacientes. Entonces también la podemos atacar manejando pues como y controlando la enfermedad de una manera adecuada. El tratamiento de la diabetes principalmente es dependiendo obviamente del tipo de diabetes que tengamos. Si tenemos una diabetes tipo 1, el manejo realmente debe ser con insulina, ¿cierto? Al paciente no le puede faltar la insulina, ya que puede presentar las complicaciones como la cetoacidosis y el estado peromolar, que no vienen al caso en este momento, pero que son igualmente graves y pueden causar una mortalidad alta. La diabetes tipo 2 sí podemos manejarla, pues al principio, dependiendo de los niveles de la glicemia, podemos manejarla ya sea con cambios en el estilo de vida, como mencioné anteriormente, como ya terapias, ya sea con múltiples medicamentos orales que ayudan pues como a evitar esa resistencia de la insulina, y ya pacientes que necesiten pues terapia de insulina. Listo. Entonces depende pues del grado de enfermedad y según el criterio del médico debe iniciar ciertos manejos pues adecuados para su enfermedad. Todos los organismos somos distintos y no todos requieren pues de una iniciar con insulina o de una iniciar con medicamentos orales. Eso ya depende de cada persona y del criterio médico. Es importante recalcar que existen muchos mitos y como leyendas en cuanto a la insulina, de que es que la insulina me deja ciega, que es que la insulina produce muchas complicaciones. No, realmente lo que pasa con la insulina es que al iniciar una persona la terapia con insulina, dice que se siente ciega es porque empieza a disminuir los niveles de glucosa, o sea, del azúcar como está en la sangre. Y esos cambios producen unas alteraciones obviamente en el cuerpo mientras se ajusta, pero realmente es un factor de riesgo más alto con parte a la ceguera o presentar pues como disminución de la agudeza visual, o sea de la visión, es tener alta el azúcar más que empezar a disminuir o iniciar la insulina. La insulina realmente no deja ciega a las personas, sino sí puede producir un poquito de obesidad, pero eso se controla con cambios en el estilo de vida. Pero eso es un riesgo pues como que se debe correr con el beneficio que se obtiene en cuanto pues como en la salud de la persona. Entonces la gente que utiliza insulina o que le da miedo iniciar la insulina por dichas razones, pues realmente es mejor que usted la tenga a que deje de usarla y eso produzca más complicaciones. ¿Qué niveles son los óptimos para nosotros manejar la diabetes? Realmente los niveles óptimos dependen si estamos en ayunas o si acabamos de comer. Listo. Una persona que esté en ayunas y no se encuentre hospitalizada, los niveles que debemos alcanzar del azúcar serían más o menos entre 80 y 135 miligramos por decilitro. ¿Qué quiere decir esto? Entre 80 y 135 son los niveles que una persona en casa puede buscar por las mañanas. Listo, eso sin comer ningún alimento. Y 2 horas después de algún alimento que esté siempre por debajo de 140. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona está controlada y no necesita pues como aumentos de la insulina o de medicamentos orales. ¿Listo? Ya cuando una persona le da en ayunas unas glicemias mayores de 135
o 2 horas después de haber comido una comida principal mayor de 140, quiere decir que realmente necesita pues como alguna dosis mayor de insulina para realizar y tener un buen control de la enfermedad. ¿Listo? ¿Cómo es el tamizaje y la prevención de la diabetes? Es fundamental que la persona, pues, al presentar síntomas como los anteriormente descritos, o si tiene factores de riesgo, o si ya es mayor de 40 años, asista a nuestra institución y nosotros le hacemos un examen del azúcar para ver cómo están pues, como sus niveles. En caso de ser normales, cada año podemos seguir haciendo el control y no necesita pues, como ningún tratamiento. Sí realizar pues, como cambios en el estilo de vida que, como ya lo dije, son fundamentales para prevenir la enfermedad. Y ahora vamos a hablar acerca de la enfermedad renal crónica, que la dejé de último ya que es una de las complicaciones principales tanto de hipertensión mal controlada como de la diabetes mal controlada, por lo que describí que el azúcar y las cifras tensionales altas destruyen pues como las células principales del riñón, lo que son las nefronas. Entonces la enfermedad renal crónica es que nuestro riñón empieza a perder la capacidad de filtrar la sangre y así los desechos que se encuentran en ella, y eso produce un aumento de los tóxicos, por decirlo de alguna manera, que produce nuestro cuerpo, que deben ser eliminados y se almacenan en el mismo. ¿Cómo podemos diagnosticar la enfermedad? La enfermedad la diagnosticamos con un examen que se llama creatinina, que es un examen que se hace a nivel sanguíneo, y así obtenemos el resultado de cómo realmente está funcionando el riñón. Después se hacen unos cálculos para mirar como la tasa de filtración glomerular y eso nos indica más o menos cómo están los niveles de funcionalidad del riñón. ¿Listo? Existe una clasificación que es fundamental, pero no viene al caso, pero el médico debe conocer para mirar qué grado o qué nivel de enfermedad renal crónica presenta el paciente. ¿Listo? Cuando se presentan niveles por debajo de 15, el paciente requiere manejo con diálisis, ya sea tanto peritoneal como una diálisis sanguínea, ¿cierto? Pero eso pues, no es de incumbencia en este momento. Pero sí cabe resaltar que es una enfermedad que debemos prevenir y que se previene previniendo, pues como evitando las complicaciones de las principales enfermedades que la producen, que son la hipertensión y la diabetes mellitus. Previniendo estas enfermedades podemos prevenir que se desarrolle la enfermedad renal crónica. El tratamiento de esto es dependiendo obviamente del nivel y el grado de severidad que tengamos, que es realmente pues un manejo multimodal, debe ser visto por médicos especialistas, por el médico general, evitar pues lo que son las altas cargas proteicas, o sea las carnes, evitar que la presión siga elevada, evitar que el azúcar siga elevada, ¿listo? Y el manejo pues ya adecuado según el grado de la enfermedad. Bueno, y entonces ya para terminar, pues como les estaba explicando anteriormente, estas 3 enfermedades son fundamentales, que el médico las conozca, como ustedes como comunidad, ya que son de alta prevalencia. No nos alejamos de la realidad mundial aquí en el municipio de Salgar. Aquí la mayoría de las personas de 40 años presentan alguna de las enfermedades, podemos prevenirlas, se pueden tratar, se pueden controlar. Es fundamental que ustedes las conozcan y empiecen a ser bien juiciosos con el tratamiento, o si no tienen la enfermedad, a ser bien juiciosos pues como en los cambios en el estilo de vida. Por eso es importante pues que conozcan ustedes la enfermedad y en caso de que presenten algún síntoma que ustedes digan se parece a los que les acabo de decir, acudan al servicio de consulta externa y pidan una cita y expliquen más o menos o que desean conocer, si tienen o no la enfermedad. Aquí nosotros pues con mucho gusto les colaboraremos. Ya para finalizar, pues les voy a dejar un video donde se explica más o menos cómo funciona el corazón, que es interesante pues que ustedes conozcan cómo funciona el corazón, qué puede alterar la hipertensión y cuáles son las complicaciones principales que puede desarrollar. Es un video muy interesante para que conozcan pues un poco acerca de la circulación y la anatomía pues como del cuerpo. Recuerde pues que están cordialmente invitados a prevenir y evitar pues como desarrollar esta enfermedad, y en caso de que la tengamos pues aquí con mucho gusto se las manejamos. Muchas gracias, que estén bien.